La última carga de Grupo Lala. Mi nombre es Mario Herrera, tengo 42 años y llevo más de 15 conduciendo camiones para Grupo Lala. No soy un novato en esto, he recorrido todo el norte de México y más allá. No me asustan los caminos desiertos ni las rutas largas que cruzan montañas y pueblos olvidados. Para mí, el tráfico es una rutina y el silbido del viento es mi único compañero. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias raras de otros conductores, leyendas urbanas y cuentos extraños sobre la carretera. Pero siempre he pensado que son solo historias para asustar a los novatos. No creía en esas cosas hasta la noche que ocurrió todo. Era una noche común, o eso pensé. Me dieron una carga urgente de leche y productos Lala para entregarla a una planta en el desierto de Sonora. Lo que no sabía en ese momento era que esa sería mi última carga. El jefe me entregó los papeles de la carga con una mirada extraña. No le di mucha importancia, siempre estaba ocupado, siempre estresado, pero esa vez había algo en sus ojos, algo que no pude identificar, como si supiera que yo no regresaría. Mario, este viaje es diferente. Sé que te han tocado rutas largas, pero esta es especial. No quiero que te detengas por nada, me dijo mientras me entregaba la hoja con la dirección. Y por favor, no hables con nadie en el camino. Le respondí que no había problema, que ya estaba acostumbrado a hacer entregas sin hacer preguntas. Arranqué el camión sin más, con la carga asegurada en la caja trasera. El camino se extendía ante mí, solitario, como siempre. Las luces del camión cortaban la oscuridad, pero algo en el aire esa noche me hizo sentir que había algo raro. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más estrecha. Solo otro tramo solitario, pensé. Ya he estado aquí antes. La noche era silenciosa, pero esa calma se sentía incómoda. La temperatura comenzó a bajar y el viento se levantó con una fuerza inusual. Al principio lo ignoré, pero luego empecé a notar algo más. A lo lejos, en la distancia, vi una figura. Un hombre caminando por el borde de la carretera. Estaba vestido de manera extraña, con ropas que parecían viejas, como de otro tiempo. Decidí no detenerme. Los conductores siempre advierten que lo mejor es no parar en la carretera de noche, especialmente en rutas solitarias. Aceleré y pasé de largo, pero algo extraño ocurrió. El hombre no se movió, y cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. No pensé más en eso, pensando que fue solo una ilusión. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Después de un par de horas, el paisaje cambió. La carretera parecía desvanecerse en la oscuridad, como si me estuviera adentrando en un lugar desconocido, fuera de la realidad. El camión comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio pensé que era el motor, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces del camión parpadeaban y el sonido del motor se hacía cada vez más grave, como si algo lo estuviera ahogando. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, una figura al borde de la carretera. Esta vez no era un hombre, sino algo que se movía de manera errática, sin rumbo fijo. La figura parecía estar rodeada por una niebla espesa, como si fuera parte de la oscuridad misma. El camión comenzó a reducir su velocidad por sí solo, como si algo estuviera frenándolo. Intenté acelerar, pero el pedal no respondía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia adelante, buscando cualquier señal de vida o civilización, pero la carretera seguía vacía, oscura y desierta. De repente, la niebla se tragó todo. Ya no podía ver ni mis propias manos. Apreté el volante con fuerza y seguí conduciendo a ciegas. El camión parecía tener vida propia, moviéndose con una fuerza que no controlaba. En mi pecho, una presión insoportable se acumulaba. Vi algo más adelante, entre la niebla, una luz débil. Decidí seguirla,
pensando que tal vez era algún tipo de refugio o una señal de que había llegado a algún lugar. Pero a medida que me acercaba, la luz se desvaneció, dejando en su lugar una sensación de vacío aún más profundo. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, un ruido bajo, como el gruñido de un motor, pero no el mío. Era un sonido suave, repetitivo, que seguía el ritmo de mi camión. Me giré rápidamente, pero no había nada. La niebla se espesaba más y más. La presión en mi pecho aumentó y de repente la radio del camión comenzó a emitir estática, seguida de una voz distorsionada. No podía entender lo que decía, pero la sensación de que alguien o algo me estaba observando creció con cada segundo que pasaba. Intenté tomar el control del camión, pero el volante se volvió cada vez más pesado, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Sabía que algo había salido mal, muy mal. Lo que había comenzado como un simple encargo de madrugada se estaba convirtiendo en algo mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. El fantasma del tráiler de Heineken, México. Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia que me ha atormentado por años, una que no he contado hasta ahora porque simplemente me costaba trabajo creer que fue real. Pero aquí estoy, dispuesto a compartirla con ustedes. Me llamo Jorge Salgado, tengo 42 años y antes de todo esto llevaba una vida normal, o al menos eso pensaba. Trabajaba como conductor de tráiler y recorría México transportando mercancía. No era un trabajo fácil, pero me gustaba. Me daba la libertad de estar en la carretera, lejos del ruido de la ciudad, con mi propio espacio y mi propio tiempo. Sin embargo, hubo un viaje en particular que cambió todo para mí, una noche en la que mi vida estuvo a punto de terminar de la manera más aterradora posible. Antes de seguir, quiero aclarar algo. No soy una persona que se deje llevar por cuentos ni supersticiones. He pasado noches enteras en carreteras solitarias, manejando entre montañas y selvas sin problema alguno. Pero lo que viví aquella vez en la ruta de Monterrey a la Ciudad de México, transportando una carga de la cervecera Heineken, fue algo que desafió toda lógica. Eran casi las 2 de la mañana cuando tomé un desvío para evitar un retén. Sabía que la carretera por la que iba no era la mejor, pero mi instinto me decía que seguir recto no era una buena idea. Llevaba conmigo una carga importante y no quería problemas. Conduje por ese camino secundario, iluminado solo por los faros de mi tráiler y la luz pálida de la luna, hasta que de pronto sentí un peso en el ambiente, como si algo invisible me estuviera observando. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles. La radio comenzó a fallar, la señal del GPS se perdió y el motor pareció trabajar con más dificultad de lo normal. Pensé que era una falla técnica y me concentré en la carretera, pero entonces vi algo a la distancia. Había un hombre parado en medio del camino, con ropa vieja y sucia, mirando directamente hacia mí. Reduje la velocidad, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aceleré, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero justo cuando estaba por retomar el control de mis pensamientos, el tráiler comenzó a vibrar violentamente, como si algo pesado se hubiera subido en la parte trasera. Miré por los espejos y lo que vi hizo que la sangre se me helara. Había marcas en la lona de la carga, como si unas manos enormes se estuvieran aferrando al tráiler, pero lo peor fue cuando escuché el golpe en la cabina justo detrás de mí. Un golpe fuerte, seco, como si alguien o algo hubiera trepado hasta donde yo estaba. No esperé para averiguar qué era. Pisé el acelerador con toda mi fuerza, sintiendo cómo el tráiler se sacudía con cada metro que avanzaba. Sabía que no estaba solo en esa carretera. Algo estaba conmigo, algo que no podía ver del todo,
pero cuya presencia era imposible de ignorar. Y entonces el motor del tráiler se apagó. Intenté encenderlo de nuevo, pero el tablero parpadeaba como si hubiera sufrido un cortocircuito. La desesperación me invadió cuando escuché un golpe aún más fuerte en el techo de la cabina. Algo se movía encima de mí, arrastrándose con lentitud. Tomé mi linterna y salí del camión con cautela, sintiendo el aire helado de la madrugada calándome hasta los huesos. Apunté la luz hacia la parte superior del tráiler y entonces lo vi. Era una figura alta, con ropas rasgadas y sucias, el rostro oculto en la penumbra. Sus manos eran largas y huesudas, con dedos que terminaban en garras. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé de vuelta a la cabina y giré la llave con desesperación. El motor rugió de nuevo, como si hubiera cobrado vida propia. Sin pensarlo dos veces, aceleré con toda la fuerza del pedal, sintiendo cómo el tráiler se estremecía bajo el peso de lo que fuera que estaba encima. Entonces, un alarido inhumano rasgó el aire y de pronto, el peso sobre el tráiler desapareció. No me atreví a mirar por los espejos, solo seguí conduciendo hasta que estuve de vuelta en la autopista principal, donde las luces de otros vehículos me hicieron sentir un poco más seguro. No paré hasta llegar a una gasolinera en la siguiente ciudad. Al revisar la lona de la carga, encontré rasguños profundos, como si algo con garras hubiera intentado abrirla. Nunca supe qué era lo que me atacó esa noche, pero desde entonces jamás volví a tomar atajos, y hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa carretera, siento que algo me observa desde la oscuridad. Así que ya lo saben, amigos, si alguna vez se encuentran manejando solos en la madrugada y sienten que no están solos, quizá no sea su imaginación. Nos vemos en el próximo video. El pasajero oculto en el camión de Amazon México. Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia que me ha atormentado por años, una experiencia que jamás pensé que viviría en carne propia. Pero aquí estoy, dispuesto a contarles todo. Me llamo Ernesto Rivas, tengo 39 años y antes de todo esto llevaba una vida normal, o al menos eso creía. Trabajaba como conductor de camión para Amazon México, transportando paquetes de un centro de distribución a otro. No era un trabajo fácil, pero me gustaba. Me permitía recorrer largas distancias, escuchar mi música y disfrutar del silencio de la carretera. Sin embargo, hubo un viaje en particular que cambió mi vida para siempre. Una noche en la que mi carga no era lo único que llevaba a bordo. Antes de seguir, quiero dejar claro algo. No soy una persona que se deje llevar por cuentos ni supersticiones. He pasado incontables noches en la carretera, manejando entre montañas y desiertos sin problema alguno. Pero lo que viví aquella vez, en la ruta de Guadalajara a la Ciudad de México, transportando cientos de paquetes de Amazon, desafió toda lógica. Eran casi las 3 de la mañana cuando salí del centro de distribución. La carretera estaba despejada, la luna apenas iluminaba el asfalto y todo parecía transcurrir con normalidad. Pero después de una hora de viaje, comencé a notar algo extraño. El camión pesaba más de lo normal. Lo sentía en el volante, en la forma en que respondía al acelerar y frenar. Pensé que tal vez se debía a la distribución de la carga, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Decidí no prestarle atención y seguir adelante. Pero entonces ocurrió lo primero que me hizo dudar. Mi espejo retrovisor reflejaba algo que no debería estar ahí. Una silueta, apenas perceptible, oculta entre los paquetes en la parte trasera del camión. Giré la cabeza de inmediato, pero no vi nada fuera de lo normal. Tal vez fue mi imaginación, me dije, intentando calmarme. Pero el mal presentimiento no desapareció. Aceleré un poco más, tratando de llegar cuanto antes a mi destino, pero el aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si alguien más estuviera respirando allí conmigo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché el primer golpe. Era un sonido seco,
proveniente de la parte trasera del camión, como si algo o alguien se moviera entre los paquetes. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No podía detenerme en medio de la carretera, así que decidí encender la luz interna del camión a través del espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una mano huesuda, pálida, asomándose entre las cajas, moviéndose lentamente como si buscara algo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando la mano desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado ahí. El miedo se apoderó de mí. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces el golpe se repitió. Más fuerte, más insistente. Algo estaba conmigo en ese camión, algo que no debía estar ahí. Tomé una decisión. Iba a detenerme en la primera gasolinera que encontrara y revisaría la carga. Pero antes de que pudiera hacerlo, el golpe se convirtió en un estruendo. Algo se movió detrás de mí, algo grande. Y entonces lo escuché. Un susurro gutural, ronco, que no debía existir en este mundo. El terror se apoderó de mí. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el camión se sacudía con cada metro que avanzaba. No sabía qué era lo que estaba en la parte trasera, pero tenía claro que no quería averiguarlo. Y entonces el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, la dirección se volvió pesada y el camión empezó a perder velocidad. Maldije en voz baja mientras intentaba encenderlo de nuevo, pero no respondía. No podía detenerme ahí, en medio de la nada. De repente, el golpe final retumbó en la cabina, como si algo hubiese saltado sobre el techo. Un chillido agudo, antinatural, perforó mis oídos y me dejó helado. No tuve opción. Agarré la linterna y bajé del camión, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Pero cuando rodeé el vehículo, la puerta trasera estaba abierta de par en par. Los paquetes estaban esparcidos por el suelo, y entre ellos una figura delgada y encorvada se retorcía, moviéndose con espasmos. Sus ojos hundidos y oscuros se posaron en mí antes de desaparecer en un parpadeo. Sentí que el aire me faltaba y caí de rodillas. No recuerdo cómo, pero logré cerrar la puerta del camión y volver a la cabina. El motor encendió de inmediato, como si nada hubiera pasado. Conduje sin mirar atrás hasta el amanecer. Al llegar al destino, los encargados me preguntaron por qué había paquetes rotos. No supe qué responder, pero entre ellos encontré algo que me dejó sin palabras, una caja con mi nombre, sellada, que nunca supe cómo llegó ahí. Nunca la abrí. Desde aquella noche dejé de trabajar en ese turno. Aún hoy, cuando manejo de noche, siento que alguien más está conmigo en la cabina, esperando el momento para revelarse otra vez. No sé qué era, no quiero saberlo, pero sé que no estaba solo en aquel camión. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te toca un turno nocturno en la carretera, revisa bien tu carga. Podrías llevar algo más de lo que esperas. Sombras en el andén de Walmart. Hola, amigos de YouTube. Hoy quiero compartirles algo que me ha estado rondando la cabeza desde hace mucho tiempo. Me llamo Daniel Ávila, tengo 38 años y hasta hace poco mi vida parecía relativamente normal, o al menos tan normal como puede ser para alguien que ha pasado por el infierno y ha regresado con cicatrices que nunca van a sanar. Antes de lo que me pasó, trabajaba en mantenimiento en un Walmart de la ciudad. Un trabajo sencillo, monótono, pero honesto. Lo suficiente para pagar la renta y mantenerme a flote. Pero entonces, todo cambió. Hace unos años, tomé malas decisiones. La vida me empujó a lugares oscuros, a compañías que no me convenían, y antes de que me diera cuenta estaba atrapado en un círculo vicioso que me consumía día tras día. Caí en los excesos, en la desesperación, en un mundo donde la única constante era la desesperanza. Pero me recuperé.
Me tomó tiempo, esfuerzo y más de un error, pero logré salir. Ahora estoy limpio. Y pensé que con eso bastaba, que lo peor ya había quedado atrás. Hasta que llegó aquella noche en el Walmart. Esa noche me había quedado hasta tarde. Había un problema con el sistema eléctrico en la parte trasera de la tienda, cerca de la zona de carga. No era la primera vez que pasaba y, como siempre, fui el primero en ofrecerme a revisar el desperfecto. Me gustaba trabajar solo cuando la tienda estaba vacía, sin clientes, sin ruido, solo yo y la tranquilidad de la madrugada. O al menos eso creía. Cerca de la medianoche, mientras revisaba los fusibles en el cuarto de mantenimiento, el ambiente empezó a sentirse pesado. Algo que no puedo explicar. La temperatura pareció bajar de golpe, como si alguien hubiera abierto un congelador gigantesco. Al principio lo atribuí al cansancio, al estrés acumulado, pero entonces lo escuché. Un sonido lejano, casi imperceptible, como si alguien arrastrara los pies sobre el concreto del andén de carga. Pensé que era uno de los empleados de seguridad haciendo su ronda, así que no le di importancia. Pero cuando salí del cuarto de mantenimiento y miré hacia el andén, no había nadie. Solo los estantes vacíos, las cajas apiladas y la tenue luz de los faroles del estacionamiento filtrándose por la puerta entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Algo estaba mal. Había trabajado en ese Walmart por años. Conocía cada rincón del lugar, cada sonido, cada crujido de los estantes cuando se movían con el viento. Pero lo que sentí en ese momento no tenía explicación lógica. No era solo el frío, no era solo la sensación de estar solo. Era algo más profundo, algo que me hizo dudar de todo lo que creía real. Entonces, la luz del andén parpadeó, y en ese breve instante de oscuridad, vi algo moverse. Rápido, apenas una sombra entre las sombras. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente intentaba aferrarse a la lógica. Debió ser un reflejo, pensé, o tal vez un gato que se metió por la puerta. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que algo me estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. La luz dejó de parpadear y se apagó por completo. Me quedé en la penumbra con el corazón latiendo en mis oídos. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mi cuerpo estaba congelado. Intenté encender la linterna de mi celular, pero la pantalla se quedó en negro, como si algo estuviera drenando toda la energía a mi alrededor. De repente, un ruido seco resonó detrás de mí. Me giré bruscamente y vi una de las cajas caer al suelo, pero no había nadie cerca, o al menos nadie que pudiera ver. Mi respiración se aceleró. Decidí no quedarme más tiempo. Caminé hacia la salida del andén, sintiendo que algo o alguien me seguía de cerca. Cuando crucé la puerta de carga, un viento helado me golpeó en la cara. Era extraño, pues la noche había estado templada. Entonces lo escuché otra vez. Aquellos pasos no eran míos. Se movían detrás de mí, arrastrándose lentamente, acechando cada uno de mis movimientos. Me giré con un nudo en la garganta. No había nada, solo la inmensa oscuridad del almacén, pero aún podía sentirlo, esa presencia, ese peso invisible en el aire, y justo cuando pensé que todo era producto de mi imaginación, un susurro helado me rozó la nuca. Corrí, no pensé en nada más, solo corrí. Atravesé la tienda vacía, esquivando estanterías y cajas como si mi vida dependiera de ello, porque en el fondo sabía que así era. Algo me estaba siguiendo, algo que no debía estar ahí. Llegué hasta la entrada principal y me lancé contra la puerta de seguridad. Mis manos temblaban mientras intentaba abrirla, pero la cerradura no cedía. Entonces la vi, reflejada en el vidrio de la puerta. Una figura alta y distorsionada, de contornos borrosos, parada justo detrás de mí. Y en ese instante,
supe que no saldría de ahí tan fácilmente.